De animales a dioses, breve historia de la humanidad, una obra de Yuval Noah Harari, traducción de Joan Domènech Ros. Parte primera. La revolución cognitiva. Un animal sin importancia. Hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. 3 revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2.5 millones de años. Pero durante innumerables generaciones no descartaron de entre la miríada de otros organismos con los que compartían sus hábitats. En una excursión por África Oriental hace 2 millones de años, bien pudiéramos haber encontrado un reparto familiar de personajes humanos, madres ansiosas que acariciarían a sus bebés y grupos de niños despreocupados que jugarían en el fango, adolescentes temperamentales que se enfadarían ante los dictados de la sociedad y ancianos cansados que solo querrían que se les dejara en paz, machos que se golpearían el pecho intentando impresionar a la belleza local, y matriarcas sabias y viejas que ya lo habían visto todo. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el rango social y el poder. Pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. No había nada de especial en ellos.
Nadie, y mucho menos los propios humanos, tenían ningún atisbo de que sus descendientes caminarían un día sobre la luna. Dividirían el átomo, desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia. Lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Los biólogos clasifican a los organismos en especies. Se dice que unos animales pertenecen a la misma especie si tienden a aparearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Caballos y asnos tienen un antepasado común reciente y comparten muchos rasgos físicos, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les induce a hacerlo. Sin embargo, sus descendientes llamados mulas o burdéganos son estériles. Por ello, las mutaciones en el ADN de asno nunca pasarán al caballo o viceversa. En consecuencia, se considera que los dos tipos de animales son dos especies distintas que se desplazan a lo largo de las rutas evolutivas separadas. En cambio, un bulldog y un spaniel pueden tener un aspecto muy diferente, pero son miembros de la misma especie y comparten el mismo acervo de ADN. Se aparearán fácilmente y sus cachorros crecerán y se aparearán con otros perros y engendrarán más cachorros. Las especies que evolucionaron a partir de un ancestro común se agrupan bajo la denominación de géneros. Leones, tigres, leopardos y jaguares son especies diferentes dentro del género Panthera. Los biólogos denominan a los organismos con un nombre latino en dos partes, el género seguido de la especie. Los leones, por ejemplo, se llaman Panthera leo, la especie leo del género Panthera. Presumiblemente, todo el que lea este libro es Homo sapiens, la especie sapiens, sabio, del género Homo, hombre. Los géneros a su vez se agrupan en familias como las de los gatos, leones, guepardos, gatos domésticos, los perros, lobos, zorros, chacales y los elefantes, mamuts, mastodontes. Todos los miembros de una familia remontan su linaje hasta una matriarca o un patriarca fundadores. Todos los gatos, por ejemplo, desde el menino doméstico más pequeño hasta el león más feroz, comparten un antepasado felino común que vivió hace unos 25 millones de años. También Homo sapiens pertenece a una familia. Este hecho banal ha sido uno de los secretos más bien guardados de la historia. Durante mucho tiempo, Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales, un huérfano carente de familia, sin hermanos ni primos, y más importante todavía, sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos.
Hace exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo 2 hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés. La otra es nuestra propia abuela. Esqueletos en el armario. Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto todavía más inquietante. No solo pensemos una abundancia de primos civilizados. Hubo un tiempo en que tuvimos asimismo unos cuantos hermanos y hermanas. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como una única especie humana que hay, porque durante los últimos 10.000 años nuestra especie ha sido efectivamente la única especie humana de estos pagos. Pero el significado real de la palabra humano es un animal que pertenece al género Homo, y hubo otras muchas especies de este género además de Homo sapiens. Por otra parte, como veremos en el último capítulo del libro, quizá en el futuro no muy distante tendremos que habérnosla de nuevo con humanos no sapiens. A fin de aclarar este punto, usaré a menudo el término sapiens para denotar a los miembros de la especie Homo sapiens, mientras que reservaré el término humano para referirme a todos los miembros actuales del género Homo. Los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 2.5 millones de años, a partir de un género anterior de simios llamados Australopithecus, que significa simio austral. Hace unos 2 millones de años, algunos de estos hombres y mujeres arcaicos dejaron su tierra natal para desplazarse a través de extensas áreas del norte de África, Europa y Asia, e instalarse en ellas. Puesto que la supervivencia en los bosques nevados de Europa septentrional requería rasgos diferentes de los necesarios para permanecer vivo en las vaporosas junglas de Indonesia, las poblaciones humanas evolucionaron en direcciones diferentes. El resultado fueron varias especies distintas, a cada una de las cuales los científicos han asignado un pomposo nombre en latín. Los humanos en Europa y Asia Occidental evolucionaron en Homo neanderthalensis, el hombre del valle del Neander, a los que de manera popular se hace referencia simplemente como neandertales. Los neandertales más corpulentos y musculosos que nosotros, sapiens, estaban bien adaptados al clima frío de la Eurasia occidental de la época de las glaciaciones. Las regiones más orientales de Asia estaban pobladas por Homo erectus, hombre erguido, que sobrevivió allí durante cerca de 2 millones de años, lo que hace de ella la especie humana más duradera de todas. Es improbable que este récord sea batido incluso por nuestra propia especie. Es dudoso que Homo sapiens esté aquí todavía dentro de 10.000 años, de manera que 2 millones de años quedan realmente fuera de nuestras posibilidades. En la isla de Java, en Indonesia, vivió Homo soloensis, el hombre del valle de Solo,
que estaba adaptado a la vida de los trópicos. En otra isla Indonesia, la pequeña isla de Flores, los humanos arcaicos experimentaron un proceso de nanismo. En otra isla Indonesia, la pequeña isla de Flores, los humanos arcaicos experimentaron un proceso de nanismo. Los humanos llegaron por primera vez a Flores cuando el nivel del mar era excepcionalmente bajo y las islas eran fácilmente accesibles desde el continente. Cuando el nivel del mar subió de nuevo, algunas personas quedaron atrapadas en la isla, que era pobre en recursos. Las personas grandes que necesitan mucha comida fueron las primeras en morir. Los individuos más pequeños sobrevivieron mucho mejor. A lo largo de generaciones, las gentes de Flores se convirtieron en enanos. Los individuos de esta especie única, que los científicos conocen como Homo floresiensis, alcanzaban una altura máxima de solo 1 metro y no pesaban más de 25 kilogramos. No obstante, eran capaces de producir utensilios de piedra e incluso ocasionalmente consiguieron capturar a algunos de los elefantes de la isla, aunque, para ser justos, los elefantes eran asimismo una especie enana. En 2010, otro hermano perdido fue rescatado del olvido cuando unos científicos que excavaban en la cueva Denisova en Siberia descubrieron un hueso del dedo fósil. El análisis genético demostró que el dedo pertenecía a una especie previamente desconocida, que fue bautizada como Homo denisova. ¿Quién sabe cuántos otros parientes nuestros perdidos esperan en ser descubiertos en otras cuevas o en otras islas y en otros climas? Mientras estos humanos evolucionaban en Europa y Asia, la evolución en África Oriental no se detuvo. La cuna de la humanidad continuó formando numerosas especies nuevas como Homo rudolfensis, hombre del lago Rodolfo; Homo ergaster, hombre trabajador; y finalmente nuestra propia especie, a la que de manera inmodesta bautizamos como Homo sapiens, hombre sabio. Los miembros de algunas de estas especies eran grandes y otros eran enanos. Algunos eran cazadores temibles y otros apacibles recolectores de plantas. Algunos vivieron solo en una única isla, mientras que muchos vagaban por continentes enteros. Pero todos pertenecían al género Homo. Todos eran seres humanos. Es una falacia común considerar que estas especies se disponen en una línea de descendencia directa. H. ergaster engendró a H. erectus, a los neandertales, y los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros. Este modelo lineal da la impresión equivocada de que en cualquier momento dado
solo un tipo humano habitaba en la tierra. Este modelo lineal da la impresión equivocada de que en cualquier momento dado solo un tipo de humano habitaba la tierra y que todas las especies anteriores eran simplemente modelos más antiguos de nosotros. Lo cierto es que desde hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue el hogar a la vez de varias especies humanas. ¿Y por qué no? En la actualidad hay muchas especies de zorros, osos y cerdos. La tierra, que hace 100 milenios fue hollada por al menos 6 especies diferentes de hombres. Es nuestra exclusividad actual y no este pasado multiespecífico lo que le es peculiar y quizá incriminador. Como vemos, en breve, los sapiens tenemos buenas razones para reprimir el recuerdo de nuestros hermanos. El coste de pensar. A pesar de sus muchas diferencias, todas las especies humanas comparten varias características distintivas. La más notable es que los humanos tienen un cerebro extraordinariamente grande en comparación con el de otros simios. Los mamíferos, que pesan 60 kilogramos tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Solo los primeros hombres y mujeres de hace 2.5 millones de años tenían un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos. Los sapiens modernos lucen un cerebro que tiene un promedio de 1.200 o 1.400 centímetros cúbicos. El cerebro de los neandertales era aún mayor. El hecho de que la evolución selecciona a favor de cerebros mayores no nos puede parecer, digamos, algo obvio. Estamos tan prendados de nuestra elevada inteligencia que asumimos que cuando se trata de potencia cerebral, más tienen que ser mejor. Pero si ese fuera el caso, la familia de los felinos también habría engendrado gatos que podrían hacer cálculos. ¿Por qué es el género Homo el único de todo el reino animal que ha parecido con estas enormes máquinas de pensar? El hecho es que un cerebro colosal es un desgaste colosal en el cuerpo. No es fácil moverlo por ahí, en especial cuando está encerrado en un cráneo enorme. Es incluso más difícil de aprovisionar. El Homo sapiens, el cerebro supone, en Homo sapiens, el cerebro supone el 2 a 3% del peso corporal total, pero consume el 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo. En comparación, el cerebro de otros simios requiere solo el 8% de la energía de los momentos de reposo. Los humanos arcaicos pagaron por su gran cerebro de dos maneras. En primer lugar, pasaban más tiempo en busca de comida. En segundo lugar, sus músculos se atrofiaron, al igual que un gobierno
que reduce el presupuesto de no defensa para aumentar la educación. Los humanos desviaron energía desde los bíceps a las neuronas. No es absoluto una conclusión inevitable que esto sea una buena estrategia para servir en la sabana. Un chimpancé no puede ganar a Homo sapiens en una discusión, pero el simio puede despedazar al hombre como si fuera una muñeca de trapo. Hoy en día, nuestro gran cerebro nos compensa magníficamente porque podemos producir automóviles y fusiles que nos permiten desplazarnos mucho más deprisa que los chimpancés y dispararles desde una distancia segura en lugar de pelear con ellos. Pero coches y armas son un fenómeno reciente. Durante más de 2 millones de años, las redes neuronales humanas no cesaron de crecer, y aunque dejaron aparte algunos cuchillos de pedernal y palos aguzados, los humanos tenían muy poca cosa que mostrar. ¿Qué fue entonces lo que impulsó la evolución del enorme cerebro humano durante estos 2 millones de años? Francamente no lo sabemos. Otro rasgo humano singular es que andamos erectos sobre 2 piernas. Al ponerse de pies, es más fácil examinar la sabana en busca de presa o de enemigos, y los brazos, que son innecesarios para la locomoción, quedan libres para otros propósitos, como lanzar piedras o hacer señales. Cuantas más cosas podían hacer con las manos, más éxito tenían sus dueños, de modo que la presión evolutiva produjo una concentración creciente de nervios y de músculos finamente ajustados a las palmas y los dedos. Como resultado, los humanos pueden realizar tareas muy intrincadas con las manos. En particular, puede producir y usar utensilios sofisticados. Los primeros indicios de producción de utensilios datan de hace unos 2.5 millones de años, y la fabricación de uso de útiles son los criterios por los que los arqueólogos reconocen a los humanos antiguos. Pero andar erguido tiene su lado negativo. El esqueleto de nuestros antepasados primates se desarrolló durante millones de años para sostener a un animal que andaba a 4 patas y tenía una cabeza relativamente pequeña. Adaptarse a una posición erguida era todo un reto, especialmente cuando el andamiaje tenía que soportar un cráneo muy grande. La humanidad pagó su visión descollante y por sus manos industriosas con dolores de espalda y tortícolis. Las mujeres pagaron más. Una andadura erecta requería caderas más estrechas, lo que redujo el canal del parto, y ello precisamente cuando la cabeza de los bebés se estaba haciendo cada vez mayor. La muerte en el parto se convirtió
en un riesgo importante para las hembras humanas. A las mujeres que parían antes, cuando el cerebro y la cabeza del niño eran todavía relativamente pequeños y flexibles, les fue mejor y vivieron para tener más hijos. Por consiguiente, la selección natural favoreció los nacimientos más tempranos. Y en efecto, en comparación con otros animales, los humanos nacen prematuramente cuando muchos de sus sistemas vitales están todavía subdesarrollados. Un potro puede trotar poco después de nacer. Un gatito se separa de la madre para ir a buscar comida por su cuenta cuando tiene apenas unas pocas semanas de vida. Los bebés humanos son desvalidos y dependientes durante muchos años para su sustento, protección y educación. Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como a sus problemas sociales únicos. Las madres solitarias apenas podían conseguir suficiente comida para su prole y para ellas al llevar consigo niños necesitados. Criar a los niños requería la ayuda constante de otros miembros de la familia y los vecinos. Para criar a un humano hace falta una tribu. Así, la evolución favoreció a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes. Además, y apuesto que los humanos nacen subdesarrollados, pueden ser educados y socializados en una medida mucho mayor que cualquier otro animal. La mayoría de los mamíferos surge del seno materno, como los cachorros de alfarería vidriada salen del horno de conchura. Cualquier intento de moldearlos de nuevo los romperá. Los humanos salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y modelados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón por la que en su actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. Suponemos que un cerebro grande, el uso de utensilios, capacidades de aprendizaje superiores y estructuras sociales complejas son ventajas enormes. Resulta evidente que éstas hicieron del ser humano el animal más poderoso de la tierra. Pero los humanos gozaron de todas estas ventajas a lo largo de 2 millones de años, durante los cuales siguieron siendo criaturas débiles y marginales. Así, los humanos que vivieron hace 1 millón de años, a pesar de su gran cerebro y de sus utensilios líticos aguzados, vivían con un temor constante a los depredadores. Raramente cazaban caza mayor o sustituían principalmente mediante la recolección de plantas, la captura de insectos, la caza al acecho de pequeños animales y comiendo la carroña que dejaban otros carnívoros más poderosos. Uno de los usos más comunes de los primeros utensilios de piedra fue el de romper huesos con el fin de llegar a la médula. Algunos investigadores creen que
Este fue nuestro nicho original. De la misma manera que los picos carpinteros se especializan en extraer insectos de los troncos de los árboles, los primeros humanos se especializan en extraer el tuétano de los huesos. ¿Por qué la médula? Bueno, supongamos que observamos a una manada de leones abatir y devorar una jirafa. Esperamos pacientemente hasta que ha terminado, pero también todavía no es nuestro turno, porque primero las hienas y después los chacales, y no nos atrevemos a inferir con ellos. Aprovechan lo que queda. Solo entonces nosotros y nuestra banda nos atrevemos a acercarnos al cadáver, miramos cautelosamente a derecha e izquierda y después nos dedicamos al único tejido comestible que queda. Esto es fundamental para comprender nuestra historia y nuestra psicología. La posición del género Homo en la cadena alimentaria estuvo hasta fecha muy reciente firmemente en el medio. Durante millones de años, los humanos cazaban animales más pequeños y recolectaban lo que podían al tiempo que eran cazados por los depredadores mayores. Fue solo hace 400.000 años cuando las diversas especies de hombre empezaron a cazar presas grandes de manera regular, y solo en los últimos 100.000 años, con el auge del Homo sapiens, saltó el hombre a la cima de la cadena alimentaria. Este salto espectacular desde la zona media a la cima tuvo consecuencias enormes. Otros animales de la cumbre de pirámide, como leones y tiburones, evolucionaron hasta alcanzar tal posición de manera muy gradual. A lo largo de millones de años, esto permitió que el ecosistema desarrollara frenos y equilibrios que impedían que los leones y los tiburones causaran excesivos destrozos. A medida que los leones se hacían más mortíferos, las gacelas evolucionaron para correr más deprisa. Las hienas para cooperar mejor y los rinocerontes para tener más mal genio. En cambio, la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco los humanos consiguieron adaptarse. La mayoría de los depredadores culminales del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio nos han henchido de confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de la República Bananera. Al haber sido hasta hace poco uno de los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencias
de este salto demasiado apresurado. Una raza de cocineros. Un paso importante en el camino hasta la cumbre fue la domesticación del fuego. Algunas especies humanas pudieron haber hecho uso ocasional del fuego muy pronto, hace 800.000 años. Hace unos 300.000 años, Homo erectus, los neandertales y Homo sapiens usaban el fuego de manera cotidiana. Ahora los humanos tenían una fuente fiable de luz y calor y un arma mortífera contra los leones que rondaban a la busca de presas. No mucho después, los humanos pudieron haber empezado deliberadamente a incendiar sus inmediaciones. Un fuego cuidadosamente controlado podía convertir espesuras intransitables e improductivas en praderas prístinas con abundante caza. Además, una vez que el fuego se extinguía, los emprendedores de la edad de piedra podían cambiar entre los restos humeantes y recolectar animales, nueces y tubérculos quemados. Pero lo mejor que hizo el fuego fue cocinar los alimentos que los humanos no pueden digerir en su forma natural, como el trigo, el arroz y las patatas, se convirtieron en elementos esenciales de nuestra dieta gracias a la cocción. El fuego no solo cambió la química de los alimentos, cambió asimismo su biología. La cocción mataba gérmenes y parásitos que infestaban los alimentos. A los humanos también les resultaba más fácil masticar y digerir antiguos platos favoritos como frutas, nueces, insectos y carroña si estaban cocinados, mientras que los chimpancés invierten 5 horas diarias en masticar alimentos crudos. Una única hora basta para la gente que come alimentos cocinados. El advenimiento de la cocción permitió que los humanos comieran más tipos de alimentos, que dedicaran menos tiempo a comer y que se las ingeniaran con dientes más pequeños y un intestino más corto. Algunos expertos creen que hay una relación directa entre el advenimiento de la cocción, el acortamiento del tracto intestinal humano y el crecimiento del cerebro humano, puesto que tanto un intestino largo como un cerebro grande son extraordinarios consumidores de energía. Es difícil tener ambas cosas. Al acortar el intestino y reducir su consumo de energía, la cocción abrió accidentalmente el camino para el enorme cerebro de neandertales y sapiens. El fuego abrió también la primera brecha importante entre el hombre y los demás animales. El poder de casi todos los animales depende de su cuerpo, la fuerza de sus músculos, el tamaño de sus dientes, la envergadura de sus alas. Aunque pueden dominar vientos y corrientes, son incapaces de controlar estas fuerzas naturales y siempre están limitados por su diseño físico. Las águilas, por ejemplo, identifican las columnas de corrientes térmicas que se elevan del suelo, extienden sus alas gigantescas y permiten que el aire caliente las eleve hacia arriba. Pero las águilas no pueden controlar la localización de las columnas y su capacidad de carga máxima es estrictamente proporcional a la envergadura alar.
Cuando los humanos domesticaron el fuego, consiguieron el control de una fuerza obediente y potencialmente ilimitada. A diferencia de las águilas, los humanos podían elegir cuándo y dónde prender una llama, y fueron capaces de explotar el fuego para gran número de tareas. Y más importante todavía, el poder del fuego no estaba limitado por la forma, la estructura o la fuerza del cuerpo humano. Una única mujer con un pedernal o con una tea podía quemar todo un bosque en cuestión de horas. La domesticación del fuego fue una señal de lo que habría de venir. Guardianes de nuestros hermanos. A pesar de los beneficios del fuego, hace 150.000 años los humanos eran todavía criaturas marginales. Ahora podían asustar a los leones, caldearse durante las noches frías e incendiar algún bosque. Pero considerando todas las especies juntas, aún así no había más que quizá 1.000.000 de humanos que vivían entre el archipiélago indonesio y la península ibérica, un mero eco en el radar ecológico. Nuestra propia especie Homo sapiens ya estaba presente en el escenario mundial, pero hasta entonces se ocupaba únicamente de sus asuntos en un rincón de África. No sabemos con exactitud dónde ni cuándo animales que pueden clasificarse como Homo sapiens evolucionaron por primera vez a partir de algún tipo anterior de humanos, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que hace 150.000 años África Oriental estaba poblada por sapiens que tenía un aspecto igual al nuestro. Si uno de ellos apareciera en la morgue moderna del patólogo local, no advertiría nada peculiar. Gracias a la bendición del fuego, tenían dientes y mandíbulas más pequeños que sus antepasados, a la vez que tenían un cerebro enorme, igual en tamaño al nuestro. Los científicos también coinciden en que hace unos 70.000 años, sapiens procedentes de África Oriental se extendieron por la península arábiga y desde allí invadieron rápidamente todo el continente euroasiático. Cuando Homo sapiens llegó a Arabia, la mayor parte de Eurasia ya estaba colonizada por otros humanos. ¿Qué les ocurrió? Existen dos teorías contradictorias. La teoría del entrecruzamiento cuenta una historia de atracción, sexo y mezcla. A medida que los inmigrantes africanos se extendían por todo el mundo, se reprodujeron con otras poblaciones humanas y las personas actuales son el resultado de este entrecruzamiento. Por ejemplo, cuando los sapiens alcanzaron Oriente Próximo y Europa, encontraron a los neandertales. Estos humanos eran más musculosos que los sapiens, poseían un cerebro mayor y estaban mejor adaptados a los climas fríos. Empleaban utensilios y fuego, eran buenos cazadores y aparentemente cuidaban de sus enfermos y débiles. Los arqueólogos han descubierto huesos de neandertales que vivieron durante muchos años con impedimentos físicos graves, que son prueba de que eran cuidados por sus parientes.
A menudo se ilustra en las caricaturas a los neandertales como la gente de las cuevas, arquetípicamente bestiales y estúpidos, pero pruebas recientes han cambiado su imagen. Según la teoría de entrecruzamiento, cuando los sapiens se extendieron por las tierras de los neandertales, los sapiens se reprodujeron con los neandertales hasta que las dos poblaciones se fusionaron. Si este fuera el caso, entonces los euroasiáticos de la actualidad no son sapiens puros, son una mezcla de sapiens y neandertales. De manera parecida, cuando los sapiens alcanzaron Asia Oriental, se entrecruzaron con los erectus locales, de manera que chinos y coreanos son una mezcla de sapiens y erectus. La hipótesis opuesta, la llamada teoría de la sustitución, cuenta una historia muy distinta, una historia de incompatibilidad, aversión y quizá incluso genocidio. Según esta teoría, los sapiens y los otros humanos tenían anatomías diferentes y muy probablemente hábitos de apareamiento e incluso olores corporales diferentes. Habrían tenido escaso interés sexual los unos hacia los otros, e incluso si un Romeo neandertal y una Julieta sapiens se enamoraron, no pudieron procrear hijos fértiles porque la brecha genética que separaba las dos poblaciones ya era insalvable. Las dos poblaciones permanecieron completamente distintas, y cuando los neandertales se extinguieron o fueron exterminados, sus genes murieron con ellos. De acuerdo con esta teoría, los sapiens sustituyeron a todas las poblaciones humanas anteriores sin mezclarse con ellas. Si este fuera el caso, los linajes de todos los humanos contemporáneos pueden remontarse exclusivamente a África Oriental. Hace 70.000 años todos somos sapiens puros. Muchas cosas dependen de este debate. Desde la perspectiva evolutiva, 70.000 años es un intervalo relativamente corto. Si la teoría de la sustitución es correcta, todos los humanos actuales tienen aproximadamente el mismo equipaje genético y las distinciones raciales entre ellos son insignificantes. Pero si la teoría del entrecruzamiento es cierta, bien pudiera haber diferencias genéticas entre africanos, europeos y asiáticos que se remonten a cientos de miles de años. Esto es dinamita política que podría proporcionar material para teorías raciales explosivas. En las últimas décadas, las teorías de la sustitución ha sido la que ha tenido más aceptación en la disciplina. Tenía el respaldo arqueológico más firme y era más políticamente correcta. Los científicos no tenían ningún deseo de abrir caja de Pandoras del racismo al afirmar que entre las poblaciones humanas modernas había una diversidad genética significativa. Pero esto se acabó en 2010, cuando se publicaron los resultados de un estudio que duró 4 años para cartografiar el genoma de los neandertales. Los genetistas habían podido reunir el suficiente ADN intacto de neandertales a partir de fósiles para efectuar una comparación general entre este y el ADN de humanos contemporáneos.
Los resultados sorprendieron a la comunidad científica. Resultó que entre el 1 y el 4% del ADN humano único de poblaciones modernas de Oriente Próximo y Europa es ADN de Neandertal. No es un porcentaje muy grande, pero es importante. Una segunda sorpresa llegó varios meses después, cuando se mapeó el ADN extraído del dedo fosilado. Una segunda sorpresa llegó varios meses después, cuando se mapeó el ADN extraído del dedo fosilizado de Decenova. Los resultados demostraron que hasta el 6% del ADN humano único de los melanesios y aborígenes australianos modernos es ADN denisovano. Si estos resultados son válidos, y es importante tener en cuenta que se están realizando más investigaciones que pueden reforzar o modificar estas conclusiones. Los partidarios del entrecruzamiento acertaron al menos en algunas cosas, pero esto no significa que la teoría de la sustitución sea totalmente errónea, puesto que neandertales y denisovanos contribuyeron solo con una pequeña cantidad de ADN a nuestro genoma actual. Es imposible hablar de una fusión entre los sapiens y otras especies humanas, aunque las diferencias entre ellos no eran suficientemente grandes para impedir por completo la cópula fértil, lo eran lo bastante para hacer que tales contactos fueran muy raros. Así pues, ¿cómo hemos de entender el parentesco biológico entre los sapiens neandertales y denisovanos? Es obvio que no se trata de especies completamente diferentes como los caballos y los asnos. Por otra parte, no se trataba simplemente de poblaciones diferentes de la misma especie como bulldogs y spaniels. La realidad biológica no es blanca y negra. Existen asimismo importantes áreas grises. Cada dos especies que evolucionaron a partir de un antepasado común, como caballos y asnos, fueron en algún momento dos poblaciones de la misma especie, como los bulldogs y los spaniels. Tuvo que haber existido un momento en el que las dos poblaciones ya eran muy distintas entre sí, pero que todavía eran capaces en raras ocasiones de tener sexo y procrear descendientes fértiles. Después, otra mutación cercenó este último hilo que las conectaba y siguieron sus caminos evolutivos separados. Parece que hace unos 50.000 años, sapiens, neandertales y denisovanos se hallaban en este punto limítrofe. Eran casi especies completamente separadas, pero no del todo. Como veremos en el capítulo siguiente, los sapiens ya eran muy diferentes de los neandertales y denisovanos, no solo en su código genético y en sus rasgos físicos, sino también en sus capacidades cognitivas y sociales. Pero parece que todavía era posible en raras ocasiones que un sapiens y un neandertal procrearan un hijo fértil, de manera que las poblaciones no se mezclaron, pero unos pocos genes neandertales afortunados sí que consiguieron un pasaje en el expreso sapiens. Es inquietante y quizás emocionante pensar que nosotros, sapiens, pudimos en una época haber tenido sexo con un animal
de una especie diferente y pudimos haber engendrado hijos juntos. Pero si los neandertales, los denisovanos y otras especies humanas no se fusionaron con los sapiens, ¿por qué desaparecieron? Una posibilidad es que Homo sapiens los empujara hacia la extinción. Imagine el lector una banda de sapiens que llega a un valle de los Balcanes en el que han vivido neandertales durante cientos de miles de años. Los recién llegados empezaron a cazar los ciervos y a recolectar las nueces y bayas que eran los alimentos básicos de los neandertales. Tal como veremos en el capítulo siguiente, los sapiens eran cazadores y recolectores más diestros gracias a una mejor tecnología y a habilidades sociales superiores, de manera que se multiplicaron y se expandieron. Los neandertales menos ingeniosos encontraron cada vez más dificultades para procurarse alimento. Su población se redujo y se extinguieron lentamente, excepto quizá por uno o dos miembros que se unieron a sus vecinos sapiens. La otra posibilidad es que la competencia por los recursos derivara en violencia y genocidio. La tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens. En tiempos modernos, pequeñas diferencias en el color de la piel, el dialecto o la religión han sido suficientes para animar a un grupo de sapiens a que se dispusiera a exterminar al otro grupo. Habrían sido los antiguos sapiens más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente. Bien pudiera ser que cuando los sapiens se toparon con los neandertales, el resultado fuera la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. Ocurriera como ocurriese, los neandertales y las demás especies humanas plantean uno de los grandes interrogantes de la historia. Imagine el lector cómo podrían haber sido las cosas si los neandertales y los denisovanos hubieran sobrevivido junto con Homo sapiens. ¿Qué tipo de culturas, sociedades y estructuras políticas habrían surgido en el mundo en el que coexistían varias especies humanas diferentes? Por ejemplo, ¿cómo se habrían desplegado las distintas creencias religiosas? Habría declarado el libro de Génesis que los neandertales descendían de Adán y Eva. Habría muerto Jesús por los pecados de los denisovanos y habría reservado el Corán moradas celestiales para todos los humanos virtuosos, fuere cual fuese su especie. Habrían podido servir los neandertales a las legiones romanas o en la extensa burocracia de la China imperial. ¿Acaso la declaración de independencia de Estados Unidos habría sostenido como una verdad evidente que todos los miembros del género Homo son creados iguales? ¿Habría animado Karl Marx a los trabajadores de todas las especies a que se unieran? Durante los últimos 10.000 años, Homo sapiens se ha acostumbrado tanto a ser la única especie humana que es difícil para nosotros concebir ninguna otra posibilidad. Nuestra carencia de hermanos y hermanas hace que nos resulte más fácil imaginar que somos un epítome de la creación y que una enorme brecha nos separa del resto del reino animal. Cuando Charles Darwin indicó que Homo sapiens era solo una especie animal, sus coetáneos
se sintieron ofendidos. Incluso en la actualidad, muchas personas rehúsan creerlo. Si los neandertales hubieran sobrevivido, nos imaginaríamos todavía que somos una criatura diferente. Quizá esta sea exactamente la razón por la que nuestros antepasados eliminaron a los neandertales. Eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Tengan de ello la culpa los sapiens o no, tan pronto como llegaron a una nueva localidad, la población nativa se extinguía. Los últimos restos de Homo zoluensis datan de hace 50.000 años. Homo denisova desapareció poco después. Los neandertales hicieron lo propio hace unos 30.000 años. Los últimos humanos enanos desaparecieron de la isla de Flores hace aproximadamente 12.000 años. Dejaron algunos huesos, utensilios líticos, unos pocos genes en nuestro ADN y un montón de preguntas sin respuesta. También nos dejaron a nosotros, Homo sapiens, la última especie humana. ¿Cómo fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos tan rápidamente en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente tan diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a las demás especies humanas a caer en el olvido? ¿Por qué ni siquiera los neandertales, con un cerebro grande, fuertes y a prueba de frío, sobrevivieron a nuestras embestidas? El debate continúa abierto. La respuesta más probable es lo mismo que hace posible el debate. Homo sapiens conquistó el mundo gracias, por encima de todo, a su lenguaje único. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el capítulo 2, el árbol del saber.